Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas Flores. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Luis Salazar, presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público. Gracias por comenzar el día con nosotros y bienvenido a Entrevista al Amanecer. Muy agradecido por la oportunidad que me dan acá en Venevisión para exponer todo lo que nos duele a nosotros los usuarios del transporte. Este lunes entró en vigencia unilateralmente el aumento de la tarifa del pasaje urbano a 280 bolívares. La tarifa del pasaje mínimo, me refiero. ¿Qué está sucediendo con las tarifas del transporte público? Lo que pasa allí es que hay unas reuniones que se están llevando en el Ministerio por parte del sector transporte, en este caso la Gran Caracas, con el ministro de Transporte y el ministro Reverol, ministro del Interior y Justicia. Entonces están ya tratando de llegar a unos acuerdos que no se concretan, unos acuerdos donde los transportistas exigen 300 bolívares. Teóricamente llegaron a un acuerdo de 280, pero la realidad es que la Gaceta es clara, precisa y concisa. 180 bolívares es el pasaje que está estipulado para esta fecha y 200 bolívares para el 1 de diciembre. Eso es lo que nosotros llegamos a un acuerdo en la mesa de negociaciones. Lo que pasa es que los transportistas consideran que este es un costo, un precio muy exiguo y bueno, le están exigiendo al gobierno, o le están pidiendo al gobierno que reconsidere ese incremento que se hizo en aquella oportunidad para llevarlo por adelantado a 300 bolívares, 500 bolívares, porque ha habido en el país algunas alcaldías que han aumentado las tarifas, en este caso la alcaldía de Maracaibo, la alcaldía de Valencia. Entonces ellos tratando de tomar partido de estos acuerdos que se han hecho unilaterales en los municipios, quieren que la tarifa se lleve a ese punto de 280, pero es totalmente ilegal. La tarifa legal, 180 bolívares en la ruta urbana en todos los municipios, que está estipulada la Gaceta. ¿Cómo funciona técnicamente el transporte público? El transporte está en pésimas condiciones. Nosotros en la mesa de negociaciones estamos claros de que el 60% del parque automotor está detenido por falta de insumos, repuestos y toda una serie de elementos para que trabajen. Aunado a esto, no hay las condiciones viales, la inseguridad golpea y al final los consejos comunales, que son el ente contralor, al igual que nosotros, de la calidad del servicio, ha sido precario este tipo de control y bueno, nosotros vemos la calidad del servicio muy disminuida. Y hablaba de la ausencia de cauchos y de repuestos. El gobierno ha hecho aportes a los transportistas en este sentido, les ha entregado cauchos, ha entregado repuestos, pero ¿cuánto cubre realmente de todo el parque automotor de transporte público? Los estudios técnicos que se han hecho al respecto indican que hay 1 millón de cauchos, de déficit de caucho, no solamente el transporte público, el transporte de carga y el transporte de alimentos, y con mucha presencia y delicadeza en el transporte de la gasolina. Las gandolas de PDVSA, que es un sector que no entra dentro de lo que estamos conversando ahorita, tiene un déficit de cauchos para poder circular en todo el país porque el volumen de rodamiento es muy alto. Y en el caso del transporte público, tenemos la ruta suburbana, la ruta interurbana y las rutas urbanas. ¿Dónde está la incidencia? En las rutas extraurbanas y las rutas suburbanas. Porque allí, cuando falla un caucho, el accidente es de manera, bueno, aquí lo reportamos cada vez en una cantidad enorme de heridos, de fallecidos, y eso es donde nosotros hacemos énfasis para que se mejore el servicio. No hay el volumen de caucho suficiente para cubrir las rutas extraurbanas y las rutas suburbanas. Sí, el gobierno está haciendo un énfasis a través de las proveedurías en las rutas urbanas, pero cuando vamos a las rutas urbanas que están aquí en el país, estamos hablando de más de 2.500 unidades que no tienen acceso a los cauchos subsidiados por el Estado. Y cuando van al mercado secundario, entonces nos encontramos que el dólar, que tiene un costo X, al comprarlo y compararlo con los dólares, sencillamente son inaccesibles. Es por ello que allí es donde se dice que la tarifa de 200 bolívares o de 300 bolívares o de 500 bolívares, inclusive hasta de 1.000 bolívares, no alcanza para cubrir el servicio, pero bajo ese criterio. Aquí en la mesa de negociaciones no se habla del subsidio que da el Estado a los cauchos, el subsidio que da el Estado a través del Banco Bicentenario para que los transportistas tengan un crédito blando, un crédito al 12% para la repotenciación de las unidades. No se habla de las pensiones que reciben ellos a través del Seguro Social, no se habla del subsidio directo que tienen a través de la gasolina, no se habla del subsidio que tienen del gasoil, no se habla del subsidio que reciben de los estudiantes y el subsidio indirecto que somos nosotros los ancianos, que al ellos no pagar impuestos, pues se revierte en llevar a las personas de la tercera edad.
Eso es una cuestión muy difícil de explicar a un chofer o a un avance porque ellos están en el día a día de tratar de sobrevivir. Y ahora, mencionaba precisamente ese aporte y ese subsidio del gobierno, pero ¿qué impacto puede tener verdaderamente ese subsidio en la tarifa? Los estudios técnicos indican que dan un 40% sobre la tarifa que se hace regulado, pero como el factor exógeno de los costos de los insumos a dólar libre eleva exponencialmente el costo de los repuestos, entonces los transportistas se agarran de ese factor y no toman en cuenta todo el esfuerzo que se está haciendo en subsidios para que el transporte sea de servicio público. ¿Cómo ha sido la participación de los distintos comités de usuarios acerca del tema del costo del pasaje? Por ejemplo, nosotros estamos en las mesas de negociación, tenemos participación directa allí en todos los estados del país. De hecho, eso está definido en la ley de transporte a través del artículo 145, de que para hacer una toma de decisión de aumento de tarifas tienen que estar los tres factores, el Estado, los transportistas y los usuarios. Vamos a poner un ejemplo, los cauchos, el nódulo central, los cauchos. Los transportistas dicen que gastan caucho cada rato, que el aumento de tarifa porque los cauchos, pero nadie le ha dicho a los usuarios que el caucho dura 20.000 kilómetros, es decir, un año. Entonces, cuando la gente no sabe que ese caucho dura 20.000 kilómetros o un año y que en relación al valor, ese caucho por cada kilómetro recorrido en una unidad cuesta 120 bolívares, entonces ya la gente se empieza a dar cuenta de que el factor del costo del caucho no incide como tal, porque es solamente un factor. Aunado a eso, el valor de la unidad. Se habla que todas las unidades están nuevas y es mentira. En Maracaibo son unidades, por Dios, que vamos a hablar de ello. Y entonces eso se lleva a la mesa de negociaciones, pero como la autoridad que está allí es una autoridad política y no una autoridad técnica, entonces nos vemos en la necesidad de indicar, mira, nosotros lo que queremos es calidad de servicio, en vista de que no podemos atacar ese factor. ¿Qué es lo que queremos? Oye, que haya cumplimiento de las rutas como tal, no se fracturen las rutas. Segundo, que se cumplan con las pólizas de seguro. Todas las unidades que están rodando a través de las rutas extraurbanas y suburbanas no tienen la póliza de seguro de resguardo o las pólizas de seguro de usuario de transporte. Y tercero, que se cumpla con el pasaje estudiantil para que el flujo de dinero se cumpla. Y cuarto, que nosotros los ancianos podamos tener calidad de vida. Y eso tampoco se cumple. Gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Nos acompañó Luis Salazar, presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público. Amigos, hasta aquí entrevista al amanecer por Venevisión. Que tengan todos un excelente día. En minutos nada más, primer contacto, yo los espero a las 6:30 de la mañana en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.